Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a estar hablando de medicamentos de liberación modificada, ¿sí? Y medicamentos bioequivalentes. Vamos a ver un poco qué significan estos conceptos. Para empezar entonces, vamos a hablar de lo que es la respuesta farmacocinética. En realidad este es un concepto que ya vienen viendo a lo largo del curso, ¿sí? Que se puede resumir fácilmente como lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? La respuesta farmacocinética nosotros la caracterizamos siempre por perfiles de concentración de fármaco a lo largo del tiempo, concentración en algún fluido de fácil medición, como puede ser, por ejemplo, el plasma, ¿sí? Pero bueno, como ustedes saben, caracterizar estas concentraciones no va a tener ningún sentido si luego no las podemos relacionar con algún tipo de efecto, ¿sí? Que al fin y al cabo es lo que va a estar dando lugar a la respuesta clínica de un paciente a ese tratamiento. Pero se desarrolla mucho la parte farmacocinética y se investiga mucho a este nivel porque es fácil de hacer, o quizás más fácil o más accesible que lo que es estudiar o medir los efectos, ¿no? Y por eso es que, bueno, estamos en este curso ahondando un poco en este tema. Y como ya vieron, ¿no? A lo largo del año, la respuesta farmacocinética va a depender de variados factores, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, estuvimos viendo obviamente el fármaco en sí, ¿sí? Las características del fármaco, obviamente la vía de administración, por eso también vimos administraciones, por ejemplo, intravasculares y administraciones extravasales, ¿no? Va a depender del paciente al que se esté administrando, ¿sí? De las características particulares del paciente. Pero en esta clase vamos a profundizar un poco más de la dependencia de la respuesta farmacocinética eh, de la formulación, ¿sí? O sea, cómo la formulación en sí, como el medicamento, ¿sí? No tanto el principio activo, sino mismo el medicamento que se está administrando, cómo va a impactar sobre la respuesta farmacocinética. Entonces, para eso vamos a recordar un poco cuáles son los procesos farmacocinéticos que dan lugar a la exposición al fármaco, que se resumen con el acrónimo LADME. ¿Sí? Tenemos la liberación del principio activo desde la forma farmacéutica, la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación. Todo lo que es disposición del fármaco, o sea, la distribución, metabolización y eliminación, va a depender básicamente del fármaco, o sea, del principio activo y del sistema, ¿no? Pero todo lo que es liberación y absorción va a ser altamente dependiente del medicamento que se está administrando. Y se puede influir de forma externa sobre estos dos procesos, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de modificar el patrón de liberación, ¿sí? Desde la forma farmacéutica para impactar sobre lo que es la respuesta farmacocinética. O sea, diseñar la formulación de manera tal de lograr la exposición al fármaco que yo quiero. Eso lo vamos a ver bien ahora más adelante. Entonces, para ver esto, o para entrar un poco en los distintos patrones de liberación que se pueden conseguir, vamos a estar hablando obviamente de una administración oral, ¿no? Entonces, repasando algunos conceptos, en una administración oral, el medicamento se ingiere por boca, ¿sí? Y el medicamento va a ir pasando a través del lumen del tracto gastrointestinal hasta ser absorbido y de esa manera poder alcanzar el torrente sanguíneo y ejercer su acción sistémica, ¿no? A lo largo del tracto gastrointestinal va a estar pasando por distintas zonas. La primera instancia obligatoria es el estómago, y en el estómago el tiempo de estancia va a depender del contenido del estómago, o sea, va a depender mucho de la forma farmacéutica, si es sólida, si es líquida, va a depender del modo de administración, o sea, si se administró con comida, o se administró en ayunas, ¿sí? O sea, el tiempo de vaciado gástrico, el tiempo en el que el estómago vacía su contenido hacia las primeras porciones del intestino, van a depender del contenido dentro del estómago, ¿sí? Cuanto más líquido, o sea, cuando administramos formas farmacéuticas, por ejemplo, líquidas, este vaciamiento gástrico va a ser más rápido, o cuando administramos formas farmacéuticas sólidas que tienen un tiempo de estancia a nivel del estómago un poco mayor, ¿no? A nivel de estómago, básicamente las dos cosas que ocurren con los fármacos
son la trituración, ¿sí? Por medio, por ejemplo, de contracciones estomacales o incluso del pH ácido, y la posibilidad de disolverse el principio activo, dependiendo de las características del fármaco, ¿no? Si es ionizable, si no, cuál es su pKa, ¿tá? Cuál es su solubilidad en medio ácido, etc. Entonces estas son los dos principales procesos que ocurren a nivel estomacal. ¿Y por qué hablamos solamente de estos dos? Porque en realidad la absorción a nivel estomacal es muy baja, ¿no? En primer lugar porque el área superficial, ¿sí?, del estómago es relativamente chica, pero a su vez también, si recuerdan, está cubierta por mucus, ¿sí?, para proteger esas paredes estomacales del pH ácido del jugo gástrico, y por lo tanto eso también afecta o impide la llegada de la molécula a las células, ¿no? Entonces es por eso que a nivel estomacal la absorción en realidad es muy baja. Una vez que el principio activo, ¿sí?, liberado o no, disuelto o no, alcanza el intestino delgado, es donde se va a absorber, ¿no? En el intestino delgado se puede dividir en distintas zonas, duodeno, yeyuno, ilion, ¿sí? Y es en estas zonas donde se va a dar probablemente la absorción debido a la gran área superficial que presenta el intestino delgado. Si recuerdan, y lo vieron en alguna clase anterior, presenta rugosidad, unos pliegues, presenta también unas vellosidades que son como unas salientes desde el lumen, y todo esto hace que la absorción a este nivel sea mucho más fácil, ¿sí? La absorción igualmente va a depender del fármaco, ¿no? Ya que, por ejemplo, hay determinadas características a este nivel que pueden facilitar o dificultar la absorción y la disolución de los distintos fármacos. Como puede ser, por ejemplo, el pH creciente que se presenta a lo largo del intestino delgado, ¿no? El pH va a estar dado por secreciones intestinales, biliares y pancreáticas que alcanzan el lumen intestinal y en general presentan un pH básico, ¿sí? También a lo largo del intestino delgado hay diferente expresión enzimática. Por ejemplo, dentro del duodeno, la expresión de la PGP, que es un transportador de flujo, que lo que hace es sacar, ¿sí?, hacia el lumen intestinal los fármacos y otras moléculas, ¿sí? La expresión de esta enzima es creciente en el duodeno, ¿no? Y también existen otros transportadores de flujo que a medida que se va avanzando en el intestino delgado hay cada vez mayor expresión. Entonces en diferentes zonas va a ser diferente la absorción que pueda conseguirse un determinado fármaco si es sustrato de este tipo de enzimas, o de este tipo de transportadores de flujo, ¿no? O sea que en definitiva en el intestino delgado es donde se va a dar mayormente la absorción del fármaco, y la absorción va a depender de un montón de cosas, como por ejemplo el pH, la expresión enzimática, etc. Y por último tenemos lo que es el intestino grueso, y a este nivel la absorción de fármacos es muy baja, ¿no? Primero por las características particulares del intestino grueso, pero también porque ya el medicamento lleva un tiempo largo de tránsito a través del intestino, y probablemente ya el principio activo haya sido liberado, disuelto y absorbido, ¿no? Pero más allá de todo eso, y llegar a haber cantidades significativas de fármaco a nivel de intestino grueso todavía sin absorberse, la absorción va a ser difícil porque a este nivel puede llegar a haber una expresión de enzimas importante, ¿sí? Porque el pH es un pH bastante más extremo, ¿no? Porque el volumen de líquido a este nivel es menor y por lo tanto la disolución del fármaco es más diferente, es más difícil, y esto que decíamos de que ya es una zona distal, o sea que en realidad el fármaco ya probablemente haya sido liberado, disuelto y absorbido en otras zonas anteriores. Entonces, en base a estas diferencias fisiológicas a lo largo del tracto gastrointestinal se pueden desarrollar diferentes tipos o diferentes patrones de liberación, ¿no?, para conseguir una determinada exposición al fármaco. Entonces, ustedes hasta ahora lo que han visto y lo que hemos trabajado más es la liberación inmediata. De alguna manera es la liberación convencional de un fármaco, ¿sí?, en el que, justamente como lo dice la palabra, el fármaco se libera inmediatamente desde la forma farmacéutica.
¿sí? O sea, se libera probablemente a nivel estomacal, ¿tá? Porque ya con las contracciones y con el pH ácido del estómago es muy probable que se dé la liberación del principio activo desde una forma farmacéutica de liberación inmediata, y luego la disolución se puede dar tanto en el estómago como en el intestino dependiendo de las características del principio activo, ¿no? Para una formulación de liberación inmediata, el tiempo de latencia, o sea, el tiempo que tardamos en observar concentraciones cuantificables en el fluido que estamos midiendo, en general el plasma, es muy bajo, o quizás hasta nulo, sobre todo tras una administración en ayunas, ¿no? Cuando estamos hablando de una administración con comida, puede ser que haya un tiempo de latencia mayor, pero no dado por las características de la formulación, sino dado por el atraso en el vaciamiento gástrico cuando se administra con comida, ¿sí? Pero en unas condiciones basales de ayunas, es muy probable que una formulación de liberación inmediata presente un tiempo de latencia muy bajo, o quizás hasta nulo. Así que es más o menos con lo que venimos trabajando hasta ahora. Pero existen otro tipo de liberaciones y vamos a ir una por una, viendo en qué es lo que se busca con ese tipo de patrón de liberación y cómo puede conseguirse y por qué. ¿Sí? Existe, por ejemplo, la liberación acelerada. Esta quizás no sea tan común, ¿sí? Cuando tenemos una liberación acelerada, lo que estamos buscando es una liberación y disolución rápida del fármaco, porque queremos una respuesta clínica temprana. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el tratamiento del dolor, ¿sí? Que lo que yo quiero es una calma o un alivio temprano, ¿sí? De ese dolor, es probable que recurra a determinados excipientes, ¿sí? Específicos para lograr la liberación acelerada del principio activo. Cuando digo excipientes me refiero a todos los ingredientes no activos, ¿sí? De una formulación. O sea, en una formulación yo voy a tener el principio activo y otra cantidad de ingredientes no activos que permiten la producción de esa forma farmacéutica. Y entonces yo puedo elegir qué excipientes utilizar de manera de modificar el patrón de liberación del principio activo de esa forma farmacéutica. Entonces, por ejemplo, para lograr una liberación acelerada de un antiinflamatorio no esteroideo, que son un grupo de fármacos que se utilizan mucho para el tratamiento del dolor, como puede ser el ibuprofeno, el ketoprofeno, entre otros, ¿sí? Puedo utilizar como excipiente específico en mi formulación el bicarbonato de sodio, que permite la rápida disolución del principio activo, y por lo tanto una liberación acelerada del mismo, ¿sí? De esta manera quizás consiga entonces concentraciones a nivel plasmático más rápidamente, o sea, una velocidad de absorción más rápida, y por lo tanto quizás una respuesta clínica más temprana. También otras opciones, que no son modificaciones de liberación del patrón de liberación desde la forma farmacéutica, puede ser simplemente cambiar la forma farmacéutica. Entonces, en lugar de usar un comprimido, que es una forma farmacéutica sólida, usar a veces cápsulas de gelatina blanda, que ustedes deben conocer bastantes en el mercado, que contienen, por ejemplo, ibuprofeno, ¿sí? Que al contener al principio activo ya disuelto dentro de la cápsula, me ahorro ese paso de disolución y por lo tanto consigo una respuesta clínica acelerada también. Bien, otro posible patrón de liberación es la liberación retardada, ¿sí? En este caso en particular vamos a estar hablando de la gastroresistencia. En este caso lo que se busca es evitar la liberación y la disolución del fármaco a nivel estomacal, ¿no? Y retardar entonces esa liberación y esa disolución hasta llegar al intestino, ¿no? Por eso se llama retardada. ¿Y por qué la podríamos querer retardar? Bueno, por principalmente dos motivos. Uno, si el fármaco se degrada a nivel de pH estomacal. Recuerden que, como decíamos, a nivel de estómago el pH es un pH ácido, es un pH bastante agresivo, y hay muchos fármacos que pueden llegar a degradarse en estas condiciones. Por ejemplo, aquellos de naturaleza proteica o peptídica, ¿sí? Es muy probable que a estos pH se degraden. Entonces, lograr que
no haya liberación y disolución de fármaco en estómago, puede aumentar la biodisponibilidad de aquellos medicamentos que contengan fármacos que se degraden a ese nivel, ¿no? Otra opción, otra razón por la cual buscar una liberación retardada o una gastroresistencia es la protección de la misma mucosa gástrica. Existen determinados principios activos que como efecto adverso presentan irritación de mucosa gástrica y por lo tanto se busca evitar, ¿sí?, que haya altas concentraciones a ese nivel de ese fármaco. Entonces para eso también se puede utilizar este patrón de liberación retardada. ¿Cómo conseguimos que esa forma farmacéutica no se libere a nivel de estómago? Se consigue mediante un recubrimiento, al que llamamos recubrimiento gastroresistente. Este recubrimiento no se disuelve a pH ácido, ¿sí? Y entonces la forma farmacéutica se mantiene intacta durante su paso por el estómago, ¿sí? Y una vez que alcanza el intestino, en contacto con esos pHs un poco mayores, ya sí se disuelve el recubrimiento, se libera, el principio activo se disuelve y se puede absorber. Hay muchos ejemplos. Voy a empezar dando el ejemplo del omeprazol. El omeprazol es bastante interesante porque en realidad esta es la molécula del omeprazol, ¿sí? El omeprazol en realidad es un profármaco. Eso quiere decir que su molécula activa en realidad no es la que se administra, que es esta, sino que es esta otra que vemos acá, ¿sí? O sea, en presencia de medio ácido, el omeprazol pasa a su forma activa, que es esta que tenemos acá, la sulfona, ¿sí? El omeprazol, creo que en algún momento ya lo hemos nombrado durante el curso, y quizás ustedes lo conozcan porque en realidad es un principio activo bastante conocido. Es un inhibidor de la bomba de protones, es decir, lo que hace es disminuir la secreción ácida a nivel estomacal, por ejemplo, cuando se tiene un problema de reflujo. Y bueno, entonces el omeprazol, ¿sí?, va a ejercer su acción a nivel sistémico en realidad. O sea, yo una vez administrado el omeprazol, es necesario que el mismo se absorba, ¿sí?, y alcance los canalículos secretores de las células parietales, ¿sí?, a nivel estomacal, para unirse irreversiblemente a la bomba de protones e inhibirlo, ¿ah? Entonces yo necesito que el omeprazol se absorba, porque ejerce su acción a nivel sistémico, ¿no? Una vez ingresado a los canalículos secretores, se va a encontrar con un pH ácido, y es a este pH ácido que va a pasar a su forma activa la sulfona, ¿sí?, y es esta sulfona la que se va a unir a la bomba de protones para ejercer su acción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjense que la sulfona es una molécula cargada, ¿no? Entonces, si el omeprazol en contacto con el jugo gástrico pasa a esta forma, que es su forma activa, pasa a una forma cargada, ¿sí?, que no es lipofílica, y por lo tanto no puede atravesar membranas. Entonces, si este cambio ocurre a nivel de jugo gástrico, o sea, a nivel estomacal previo a absorberse, no va a poder alcanzar los canalículos secretores, que son su biofase. Profe, Perdón que te corte, profe, Sí. pero justo se te cortó. Bien. Dijiste qué pasa con la forma activa y ahí como que no. Bien. O sea, lo de la parte de que se tenía que absorber quedó claro, ¿no? Sí, o sea que se va a unir a la forma activa, se va a unir a la bomba. Y después dijiste, bueno, pero ¿qué pasa? La forma activa y ahí como que no. Bien, Se cortó. retomamos entonces. Fíjense que para pasar a la forma activa, ¿sí?, tiene que estar en presencia de medio ácido. ¿Y en qué otro momento está en presencia de medio ácido? Cuando alcanza el jugo gástrico, ¿sí? O sea, cuando alcanza el lumen del estómago, una vez administrada. Pero esta forma activa está cargada positivamente, ¿sí? O sea, está ionizada. Entonces, es muy difícil que esta forma, ¿sí?, esta sulfona, atraviese células, ¿sí?, atraviese membranas, porque no es lipofílico. Entonces, si este pasaje, ¿sí?, ocurre
a nivel estomacal, previo a absorberse, no va a poder ejercer su acción porque no va a llegar a canalículos secretores. O sea, no va a llegar a su biofase, ¿no? Entonces, lo que hay que asegurarse es de que el omeprazol se absorba sistémicamente, alcance el canalículo secretor y ahí ejerza su acción. Entonces es por eso que el omeprazol se dice que se degrada a pH ácido. ¿Sí? Profe, se sigue cortando. ¿Se corta? Capaz apagar la cámara porque Sí. igual se entendió como que no va a llegar a los canalículos, pero hasta ahí. Sí, nomás. se entendió, sí, pero se te va a seguir cortando, capaz. A ver si ahí capaz que estoy Sí. sin cámara y me escuchan. Ahí va, agarra un poco mejor. Cualquier cosa me avisan, ¿no? Pero entonces, la idea del omeprazol es usar un recubrimiento entérico, o sea, un recubrimiento gastroresistente, para evitar, ¿sí?, que pase a su forma cargada, o sea, a su forma activa, previo a absorberse. Entonces, lo que se va a utilizar es un recubrimiento entérico para que el medicamento pase sin modificación a el intestino, y en el intestino sí, liberarse, disolverse, absorberse, llegar a los canalículos secretores, y dentro de los canalículos secretores, expuesto a un pH ácido, pasar a su forma activa y unirse a la bomba de protones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en estas gráficas pueden ver cómo a medida que el pH es mayor, la degradación es menor para el omeprazol. O sea, un pH 4, ¿sí?, la constante de degradación o la velocidad de degradación es mayor, ¿sí?, que a pHs crecientes. Y se ve acá, por ejemplo, a pH 4, ¿sí?, cómo la concentración de omeprazol va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, incluso llegando a 0, a más o menos 45 minutos, 1 hora. ¿Sí? Bien, otro ejemplo es el ketoprofeno. En el caso del omeprazol, entonces, utilizábamos una liberación retardada, porque el omeprazol sí se degradaba, por decirlo de alguna manera, a pH ácido. Sin embargo, para el ketoprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, la razón por la cual utilizar una liberación retardada o un recubrimiento entérico es porque uno de los efectos adversos más frecuentes para este fármaco es la irritación gástrica, ¿no? ¿Por qué? Porque el ketoprofeno, como mecanismo de acción, involucra la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que son protectoras de la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, uno de sus principales efectos adversos es la irritación gástrica, y por lo tanto, no voy a querer tener una acumulación o una concentración muy alta de ketoprofeno, ni de cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo a nivel estomacal. ¿Sí? Es por eso que se utiliza una cubierta gastroresistente. Entonces, este era el otro caso que hablábamos. Un caso podía ser por estabilidad del fármaco, y otro caso era por protección de la mucosa gástrica, como es en este caso. Entonces, formulaciones de liberación retardada conteniendo ketoprofeno, como pueden ver acá. ¿Me escuchan? Porque vi que se debilitó la conexión. Sí, o sea, se te corta un poco, pero se va entendiendo igual. Bien. Entonces, para una liberación retardada de ketoprofeno, ¿sí?, vemos acá como a pH bajos, como pueden ser pH 5,5 o 5, no hay liberación del principio activo, y por lo tanto no hay disolución del principio activo. Sin embargo, cuando pasamos a medio 6, de pH 6, ya empieza la liberación, ¿sí?, de ketoprofeno, y por lo tanto la disolución del mismo. Esta entonces es una formulación de liberación retardada. Cuando se encuentra en estómago que el pH está entre 1,2 y 2, ¿sí?, no va a haber liberación del principio activo. Sin embargo, cuando alcance el duodeno, ¿sí?, o quizás una porción un poco más distal, ¿sí?, va a comenzar su liberación y por lo tanto su disolución. Y podemos ver también in vivo, o sea, en un ensayo clínico, cómo se puede ver claramente la liberación retardada de esta formulación. Esta formulación es la que está acá mencionada como referencia, y ya vamos a ver un poco qué quiere decir eso, pero esta es la que está en rojo,
¿sí? Y vemos cómo hay un tiempo de latencia bastante importante para esa formulación. Una vez pasado un determinado tiempo, empieza la liberación, la disolución y la absorción del principio activo, y empezamos entonces a ver concentraciones a nivel plasmático de ketoprofeno. Pero fíjense cómo el perfil es bastante diferente de este otro perfil que está en azul, ¿sí? Que en realidad esta otra formulación es una formulación bicapa, que vamos a ver ahora qué quiere decir, pero tengan en cuenta de que tiene una capa de liberación inmediata, ¿sí? Que es un tipo de liberación que ustedes ya vieron. Entonces fíjense cómo para la forma farmacéutica en azul, la liberación, la disolución, por lo tanto la absorción, comienza inmediatamente administrado. Sin embargo, para la referencia, que es una liberación retardada, vemos un cierto delay en el comienzo de la absorción. O sea, hay un retardo en la liberación y por lo tanto en la disolución y absorción del principio. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, todo Sí, todo claro. bien. Bien. Entonces, otro patrón de liberación que existe es la liberación prolongada. ¿No? ¿Qué se busca cuando tenemos una liberación prolongada? Se busca la liberación del fármaco en forma sostenida. ¿No? De alguna manera simula lo que es una perfusión a velocidad constante, que ustedes ya la vieron a nivel intravascular, pero en este caso sería como una perfusión a velocidad constante, pero dirigida al lumen intestinal. ¿Sí? O sea, lo que busca es una liberación del fármaco desde la forma farmacéutica a una determinada velocidad por un tiempo determinado. ¿Sí? O sea, una liberación sostenida para lograr entonces una absorción sostenida en el tiempo. Pero lo que se está buscando es un perfil menos agudo, o sea, de menor oscilación pico-valle, y quizás incluso administraciones menos frecuentes, porque al mantener un determinado nivel de concentraciones sostenido en el tiempo, quizás la administración va a poder ser a intervalos más grandes, ¿sí? De manera de facilitar la adherencia del paciente al tratamiento. Con este tipo de liberación, ¿sí? Una de las problemáticas más comunes es que puede llegar a haber una disminución de la biodisponibilidad, ¿no? Por varios motivos en realidad. Uno puede llegar a ser porque a menor velocidad de absorción puede llegar a haber mayor clearance presistémico, porque al no tener concentraciones altas a nivel intestinal, puedo no estar saturando, ¿sí? Las enzimas que metabolizan a ese fármaco, y por lo tanto lograr una menor biodisponibilidad por tener un mayor clearance presistémico. ¿Sí? Por otro lado, también se puede disminuir la biodisponibilidad porque esta liberación se va a dar en forma sostenida, como dijimos, o sea, en forma prolongada en el tiempo, y esa forma farmacéutica, sin embargo, también va a ir avanzando a lo largo del tracto gastrointestinal, y puede llegar a alcanzar una zona del intestino en la que ya no se absorba, pero sin haber liberado todo su contenido, ¿no? O sea, perder biodisponibilidad simplemente porque una parte del principio activo que está allí contenido, ¿sí? No se libera a tiempo, o no se libera en una zona desde la cual se puede absorber. ¿No? O sea que es posible que al modificar la forma farmacéutica o la formulación y hacerla de liberación prolongada, disminuzca la biodisponibilidad de ese fármaco. ¿Sí? Relativa, o sea, la biodisponibilidad respecto a la de una formulación de liberación inmediata. ¿Sí? La liberación prolongada se consigue mediante la utilización de matrices. ¿No? Las matrices en realidad básicamente son excipientes que se utilizan, ¿sí? Y existen determinados excipientes que, por ejemplo, se disuelven según el pH. ¿No? Entonces, a medida que avanza que va creciendo el pH a nivel del tracto gastrointestinal, se va disolviendo más y más la matriz, y por lo tanto se va liberando progresivamente ese principio activo. También existen algunas matrices que permean de forma distinta el agua, entonces como que las distintas capas permean de forma diferente el agua, y por lo tanto se van también disolviendo progresivamente.
y etcétera, ¿sí? Hay otras maneras también de hacerlo. Eso lo van a ver muchísimo mejor cuando tengan la materia de farmacotecnia, que les va a explicar bien cómo conseguir esto en el farmacotecnia, ¿sí? Entonces acá tienen un ejemplo de liberación prolongada. Tienen en blanco, ¿sí?, la administración repetida 4 veces al día, o sea, cada 6 horas, de 50 miligramos de tramadol mediante una formulación de liberación inmediata. Entonces ven acá las oscilaciones pico-valle que se consiguen, ¿sí?, el perfil que se obtiene. Y tienen en negro la administración de 200 miligramos, ¿sí?, una vez al día, de una formulación conteniendo tramadol, pero en este caso una formulación de liberación prolongada. O sea, diaria la dosis es la misma para ambas formulaciones, pero sin embargo las liberaciones son diferentes, y por lo tanto los intervalos de administración también. Fíjense que, suponiendo que la ventana terapéutica está más o menos en este rango, ¿sí?, con ambas formulaciones se consiguen concentraciones dentro de la ventana terapéutica, o sea, concentraciones eficaces y seguras. Fíjense cómo con la formulación de liberación prolongada se obtienen concentraciones suficientes por un tiempo sostenido, ¿sí? Y también ven entonces la menor oscilación pico-valle que se consigue con este tipo de formulaciones respecto a una formulación de liberación inmediata. Y por último también se ve cómo es necesario, ¿sí?, o sea, no es necesaria la administración frecuente de una formulación de liberación prolongada. Como con una administración diaria se consiguen concentraciones similares a las que se obtenían con la administración de 50 miligramos cada 6 horas en una formulación de liberación inmediata. ¿No? Acá otro ejemplo, ¿sí?, en este caso para la eritromicina, que es un antibiótico, ¿no? Pueden ver entonces en triángulos una formulación de liberación inmediata administrada 2 veces al día, y en redondeles, ¿sí?, una formulación de liberación prolongada administrada una única vez al día. ¿No? Bien, por otro lado tenemos lo que pueden llegar a ser formulaciones gastroretentivas. Estas son un poco más complejas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con formulaciones gastroretentivas? Se busca que la forma farmacéutica permanezca a nivel gástrico, o sea, se mantenga un tiempo sostenido a nivel gástrico, y vaya liberando el fármaco en forma prolongada desde el estómago, ¿sí? ¿De por qué puede ser esto útil? Sobre todo va a ser útil en aquellos fármacos que presentan una ventana de absorción a nivel de intestino. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recuerden que a nivel intestinal el pH es creciente, ¿no? Y existen determinados fármacos ionizables cuyo pKa no les permite absorberse a lo largo de todo el intestino, porque llegan a un determinado pH en el que se disuelven muy bien, pero sin embargo se encuentran muy ionizados, y por lo tanto su lipofilia va a ser muy baja y no van a poder atravesar membranas, o sea, no van a poder absorberse, ¿sí? Entonces es un compromiso entre disolución y permeación, ¿tá? Entonces hay algunos fármacos, como puede llegar a ser el furosemide, que es un fármaco ácido que presenta un pKa bastante bajo, ¿sí?, que presenta una ventana de absorción a nivel intestinal, y que pasada esa ventana ya no se va a poder absorber porque va a estar muy ionizado, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero es instaurar un tratamiento de una liberación prolongada para furosemide, no voy a poder utilizar las formulaciones de liberación prolongada normales, o sea, comunes, porque estas formulaciones van a avanzar a lo largo del tracto gastrointestinal, van a ir liberando de forma prolongada el furosemide, pero probablemente lleguen a una zona, ¿sí?, en la que el furosemide no se absorba sin haber liberado todo su contenido. O sea, si eso ocurriese, se perdería biodisponibilidad. ¿Ah? Entonces, lo que se hace es utilizar formulaciones o desarrollar formulaciones gastroretentivas que se mantengan a nivel estomacal, o sea, para que no avancen,
a lo largo del tracto gastrointestinal, o sea, para que no alcancen zonas donde el furosemide no se absorba, furosemide o cualquier otro ejemplo, ¿no? Y por lo tanto se mantengan desde el estómago liberando de forma prolongada el contenido que se puede absorber en las primeras porciones del intestino. ¿Sí? Entonces, las formulaciones gastroretentivas son formulaciones que permiten la liberación sostenida del fármaco, evitando la pérdida de biodisponibilidad. ¿No? ¿Cómo se consiguen estas formulaciones? Con, por ejemplo, sistemas bioadhesivos, o sea, sistemas que se adhieren a las paredes del estómago. Otra opción es hacer formulaciones flotantes, es decir, formulaciones que quedan flotando a nivel de jugo gástrico, y por lo tanto durante el vaciado gástrico no logran pasar hacia intestino. O también pueden llegar a ser formulaciones expandibles, que entonces, debido a su diámetro, o sea, debido a su tamaño, no pasen a través del píloro, ¿no? Entonces no sean vaciadas desde el estómago o intestino rápidamente. ¿No? Estos sistemas entonces se mantienen o flotando o adheridos o por un tema de tamaño a nivel estomacal, y desde allí van liberando de forma prolongada el fármaco. Otro ejemplo para que lo vean es el aciclovir, ¿sí? Un antiviral, capaz que lo conocen, se usa bastante para el herpes, ¿no? En este caso, en este estudio, es un estudio en perros beagle, y se puede ver como tenemos en naranja una formulación de liberación inmediata, en azul una formulación de liberación prolongada, y el sistema gastroretentivo en verde, ¿no? Entonces, ya viendo la gráfica, ¿sí? Vemos claramente cómo un sistema gastroretentivo logra la liberación sostenida del fármaco. Y si vemos en temas de biodisponibilidad, y por eso está puesta la gráfica, la tablita acá abajo, ¿no? En tema de biodisponibilidad, vemos también que para una formulación de liberación prolongada, la biodisponibilidad es menor relativa a una formulación de liberación inmediata. Sin embargo, con una formulación gastroretentiva, ¿sí? La biodisponibilidad es incluso mayor que para la de una liberación inmediata. ¿Sí? Entonces, con este tipo de perfiles, de nuevo, en este caso logramos una liberación sostenida, menor oscilaciones pico-valle, que pueden ser buenas para evitar casos de toxicidad, ¿sí? Dependientes de concentración. También para lograr administraciones menos frecuentes, y en este caso particularmente los gastroretentivos para evitar la pérdida de disponibilidad de este fármaco, que evidentemente tiene una ventana de absorción a nivel de las primeras porciones del intestino. En este mismo estudio también se siguió la gastroretentividad de esa formulación mediante imagen, ¿sí? Y acá ven entonces cómo, pasado el tiempo, se sigue viendo la formulación a nivel estomacal. O sea que la formulación se mantiene a nivel estomacal, fíjense, por más de 12 horas. ¿Sí? Una vez pasadas 24 horas ya se ve que la formulación empieza a moverse, ¿sí? Pero por lo menos durante las primeras 12 horas parece estar retenida en el estómago. Bien, y por último, otro modo de liberación, otro patrón de liberación es la liberación colónica. La liberación colónica es entonces la liberación a nivel de colon, ¿ah? O sea que no deja de ser una liberación retardada, como la que ya vimos, pero en lugar de ser gastroresistencia, en realidad es una liberación bastante retardada, incluso hasta llegar, ¿no? A nivel de colon, o sea, a nivel de intestino grueso, ¿no? Obviamente estas formulaciones son formulaciones más complejas de conseguir, ¿sí? Porque lo que se tiene que conseguir es que la forma farmacéutica que el principio activo no se libere de la forma farmacéutica a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, y que llegue intacta a nivel colónico, ¿no? En general, como habíamos visto más adelante, como ustedes también vieron durante el curso, a nivel de colon no hay una buena absorción de los fármacos, ¿no? Por un montón de motivos que ya vimos. Entonces muchas veces esta liberación
en realidad está dada para lograr una acción a nivel local, ¿sí? Para lograr una acción a nivel local del colon. Por ejemplo, en determinadas afecciones como pueden llegar a ser la colitis ulcerosa, enfermedades de Crohn, síndrome de colon irritable, etc. Entonces, muchas veces lo que se busca no es una acción sistémica, sino una acción a nivel local, una acción a nivel de colon, y por eso se utiliza esta liberación colónica. La liberación colónica, como les decía, no es compleja de conseguir. En general, con los factores que se juegan son con el pH a nivel de colon, con la microflora intestinal abundante a este nivel, y otras cosas más. Bueno, entonces con esto lo que vimos es que diferencias en la formulación, ¿sí?, impactan sobre la respuesta farmacocinética y o farmacodinámica de un fármaco, ¿sí? O sea, en estos casos, intencionalmente se buscó modificar de alguna manera la formulación para obtener un determinado perfil de exposición farmacocinética, ¿sí? Pero bueno, como les decía, esto es intencional, esto se diseña de esa manera con ese objetivo, ¿no? Pero también puede ser que pequeñas diferencias en una formulación tengan este impacto, pero no sea un impacto buscado en realidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir con medicamentos similares producidos en diferentes laboratorios? En eso vamos a andar ahora en la segunda parte de la clase. Entonces, para hablar de eso, primero vamos a analizar un poco lo que es el mercado local, el mercado en Uruguay. Una pregunta, profe. Sí. Capaz que, no sé, después lo vemos, pero cuando vos modificás, ¿no? Por ejemplo, la liberación prolongada, la absorción deja de ser de primer orden. Y depende, ¿no? O sea, lo que seguro se sabe es que la liberación y la disolución va a ser de velocidad constante, ¿no? Entonces, en general, también se representa la absorción, ¿sí?, como un proceso de velocidad constante. ¿No? De alguna manera, porque en realidad el paso limitante de la absorción en ese caso va a estar dado por la velocidad de disolución y de liberación del principio activo. Entonces se representa el ingreso del principio activo a torrente sanguíneo mediante una constante de orden cero, o sea, mediante una velocidad constante. ¿No? Pero no porque el proceso de absorción cambie, ¿no?, sino porque el paso limitante ahora pasa a ser la disolución y la liberación que se están dando a velocidad constante. ¿Sí? Perfecto. Sí, Perfecto. era eso. Gracias. Para volver un poquito a eso, en la práctica, en realidad en un ejercicio, por ejemplo, se puede llegar a ver representado una administración de una formulación de liberación prolongada como un ingreso de velocidad constante, pero lo que veían ustedes antes para una perfusión, ¿sí?, lo mismo, pero en lugar de estar dirigido hacia torrente sanguíneo, va a estar dirigido hacia tracto gastrointestinal, hacia el lumen de tracto gastrointestinal. Y por lo tanto, una cierta biodisponibilidad. ¿No? Bien, entonces volviendo a lo que decíamos, analizando un poco lo que es el mercado local, vamos a ver cómo está compuesto el mercado uruguayo, o sea, qué tipo de medicamentos hay a nivel de Uruguay. Y como ven en la gráfica, como probablemente ya hayan experimentado como usuarios de medicamentos, para un mismo principio activo hay en primer lugar, diferentes formas farmacéuticas, ¿sí? A su vez también de las diferentes formas farmacéuticas hay diferentes presentaciones, o sea, diferentes dosis disponibles, pero también, además de eso, hay diferentes marcas comerciales, ¿no? Entonces, un caso muy conocido quizás sea, no sé, el ibuprofeno, que ustedes saben que hay ibuprofeno, ¿sí?, producido por diferentes laboratorios nacionales. Entonces quizás tengamos la misma forma farmacéutica, la misma dosis, ¿sí?, conteniendo ese mismo fármaco, pero simplemente producido por laboratorios diferentes, ¿no? Entonces acá tienen, por ejemplo, no sé, 12 marcas, ¿sí?,
de la presentación A, que no sabemos cuál es en este caso, de atorvastatina. La atorvastatina es una estatina que se utiliza para las dislipemias. Entonces, para los principios activos que se utilizan mucho, ¿sí? O sea, aquellos principios activos que se utilizan entonces para el tratamiento de lo que son enfermedades prevalentes, y de los cuales se puede sacar mucho rédito económico, ¿sí? Existen muchísimas marcas comerciales. Sin embargo, para otros principios activos menos utilizados, de nuevo utilizados para el tratamiento, en este caso, de enfermedades mucho menos prevalentes, o sea, enfermedades raras, ¿no? Disminuye la cantidad de marcas comerciales disponibles en el mercado. Entonces, con esto surgen dos conceptos importantes. El primero es el de alternativa farmacéutica. Las alternativas farmacéuticas son productos que contienen la misma cantidad molar, ¿sí?, de la misma entidad activa, pero que difieren en la forma de dosificación. Por ejemplo, comprimidos versus cápsulas. O también pueden diferir en la forma química, ¿sí?, del principio activo, o sea, diferentes sales o diferentes ésteres. ¿No? Estos son alternativas farmacéuticas. Mismo principio activo, quizás en una forma química diferente, ¿sí? Misma cantidad molar, pero diferente forma de dosificación. Por otro lado tenemos lo que son equivalentes farmacéuticos. En este caso los equivalentes farmacéuticos son dos productos, ¿no?, que contienen la misma cantidad molar del mismo ingrediente activo en la misma forma de dosificación, ¿no? Entonces, ¿por qué existen estos equivalentes terapéuticos, estas alternativas terapéuticas? Farmacocinéticas, farmacéuticas. ¿Sí? ¿Por qué existen? Bueno, por el proceso inherente, ¿sí?, del desarrollo de medicamentos. Entonces, cuando se están desarrollando medicamentos, primero hay una etapa obviamente, de un laboratorio innovador que está desarrollando un medicamento nuevo. Durante esta etapa se hacen muchas pruebas, ¿sí?, se hacen ensayos clínicos, etcétera, etcétera, para recabar información respecto a la eficacia y seguridad del tratamiento con ese medicamento. Y entonces, el laboratorio innovador invierte una cierta cantidad de tiempo y de plata, ¿sí?, en el desarrollo de ese medicamento nuevo, para luego presentar toda la documentación que sea aprobada y que pueda comercializarse. Una vez que sale al mercado, existe un periodo de exclusividad de comercialización de este medicamento por parte del laboratorio innovador. Esto se hace a través de patentes, ¿no? O sea, se patenta ese medicamento y entonces al laboratorio que lo patentó le corresponde un determinado periodo de exclusividad de comercialización. Este periodo es necesario para mitigar lo que fue la inversión inicial del desarrollo del medicamento nuevo por parte del laboratorio innovador. Si no, no existiría ningún laboratorio, ¿sí?, que tomara la iniciativa de desarrollar nuevos medicamentos, si luego no se va a poder amortizar esa inversión, ¿no? Entonces, por eso existe este periodo de exclusividad. Durante este periodo de exclusividad, entonces, es este único laboratorio innovador el que tiene la potestad de fabricar y vender este medicamento nuevo, ¿no? Una vez que culmina este periodo de exclusividad, ¿no?, otros laboratorios tienen la posibilidad de fabricar, ¿sí?, y vender medicamentos similares, ¿no? Obviamente estos medicamentos similares van a tener un costo de producción menor, porque no traen aparejados todo el costo que implicó el desarrollo de ese medicamento, ¿no?, y por lo tanto van a ser comercializados probablemente a un costo menor, ¿no? También la aparición de medicamentos similares es necesaria, ¿no?, porque de alguna manera evita el monopolio del laboratorio innovador y además regula, ¿sí?, los precios del mercado para ese medicamento, ¿no? Entonces, ambas cosas son necesarias. Un laboratorio innovador que desarrolle un nuevo medicamento, que de alguna manera esté prevista
la amortización de esa inversión inicial, para luego que surjan medicamentos similares con el objetivo de evitar monopolio y regularizar los precios a nivel de mercado. ¿No? Todos los medicamentos, tanto el original como los medicamentos similares, van a ser fabricados y producidos mediante un determinado estándar de calidad. ¿No? ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre los medicamentos innovadores, o sea, el medicamento original, el que primero se desarrolló, y los medicamentos similares que surgen después? Bueno, puede haber diferencias a nivel de principio activo, por ejemplo, diferentes sales. Puede haber pequeñas diferencias a nivel de excipientes, ya sea en qué excipientes se utilizan, o en la cantidad en la que se utilizan, o en la proporción respecto a otros, ¿no? Puede ser una forma farmacéutica distinta, y también puede haber diferencias en la tecnología de fabricación, o sea, en el proceso de fabricación de esos medicamentos. Como están siendo producidos por laboratorios diferentes, pueden tener diferencias en cualquiera de estos aspectos. Entonces, la pregunta es, si puede haber diferencias en la formulación, ¿tá?, entre los distintos laboratorios, por más que contengan el mismo principio activo y en la misma cantidad, ¿pueden estos equivalentes o alternativas farmacéuticas presentar diferente biodisponibilidad? ¿Qué les parece a ustedes? Y sí, con lo que estuvimos viendo. En principio parecería que sí, ¿no? Y entonces, ¿se puede considerar que estos equivalentes, estas alternativas farmacéuticas, son también equivalentes terapéuticos? O sea, ¿se podrán intercambiar en la clínica fácil, o sea, de manera indistinta? ¿Se podrá utilizar uno u otro de manera indistinta? ¿Qué les parece? Y en realidad no. Y no, si la respuesta a la pregunta anterior es no, probablemente la respuesta a esta segunda también sea no. Perdón, si la respuesta anterior es sí, o sea que sí pueden presentar diferente biodisponibilidad, la respuesta a la segunda pregunta probablemente sea no. Entonces la idea también es ver cómo se evalúa esto a lo largo de la clase. Entonces primero vamos a hablar un poco, vamos a retomar el concepto de biodisponibilidad, ¿sí?, para ver por qué los equivalentes terapéuticos, las alternativas terapéuticas, pueden llegar a tener diferente biodisponibilidad, ¿no? Entonces, la biodisponibilidad en general la venimos consiguiendo como la fracción de la dosis que se administra, ¿sí?, que efectivamente ingresa a torrente sanguíneo, y es un concepto que es inherente a procesos de liberación, disolución y absorción de fármacos. O sea, acá vamos a estar hablando de biodisponibilidad cuando estamos hablando de una vía extravasal, ¿no? Entonces hay diferentes factores que impactan sobre la biodisponibilidad de un medicamento. Muchos de ellos ya los vimos a lo largo del curso, como pueden llegar a ser características fisicoquímicas del fármaco, o sea, si el fármaco es ionizable o no, qué pKa tiene, solubilidad, lipofilia, estabilidad, ¿sí?, si se degrada en medio ácido o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y características farmacocinéticas del fármaco, como puede llegar a ser la metabolización, si se metaboliza presistémicamente o no, la afinidad que tiene por determinados transportadores de flujo, o sea, si es sustrato de PGP o no, entre otras cosas. También las características del individuo, o sea, del sistema al que se está administrando, ¿sí?, o sea, si es hombre, si es mujer, cómo es la expresión de enzimas de ese individuo, qué edad tiene, la genética, hábitos, entre muchas otras cosas. ¿Ah? Por último, también vimos que la biodisponibilidad puede estar afectada por el modo de administración. No era lo mismo administrar un medicamento en ayuno que administrarlo con comida. La comida podría tener determinados efectos, como puede ser el retraso del vaciado gástrico, o también puede ser que ciertos componentes de la comida influyan sobre la biodisponibilidad del medicamento. ¿Ah? Y esto ya lo vimos bastante a lo largo del curso. Pero en esta clase en particular también vimos cómo la forma farmacéutica podía impactar sobre la biodisponibilidad. No era lo mismo administrar una forma farmacéutica sólida que una líquida, y sobre todo ver cómo es el patrón de liberación, o sea, la tecnología de liberación del principio activo desde la forma farmacéutica también podía afectar la biodisponibilidad, y veíamos, por ejemplo, como en algunos casos, la liberación prolongada podía hacer que se perdiera biodisponibilidad, o habíamos visto la necesidad de
diseñar una formulación de liberación retardada para que no se degrade el principio activo a nivel estomacal y por lo tanto no se pierda biodisponibilidad, o la necesidad de diseñar un producto gastroreceptivo con este mismo objetivo, de no perder biodisponibilidad, ¿no? O sea que la biodisponibilidad también va a estar impactada por el patrón de liberación del fármaco desde la forma farmacéutica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la marca comercial? La marca comercial también va a estar impactando sobre la biodisponibilidad, como ya un poco se imaginaban, porque pequeños cambios en excipientes en el proceso de producción también pueden derivar en diferente liberación y disolución del principio activo. Entonces, equivalentes terapéuticos, ¿pueden presentar diferente biodisponibilidad? Sí. Y entonces, si presentan diferente biodisponibilidad y por lo tanto hay una diferente exposición al fármaco, es probable que también produzcan diferentes efectos, ¿tá? Y por lo tanto, no ser equivalentes terapéuticos. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? O sea, ¿cómo se evalúa si el medicamento similar tiene la misma biodisponibilidad o una biodisponibilidad similar a el medicamento original para el cual se probó eficacia y seguridad? Bueno, mediante estudios de bioequivalencia. Una vez que se realiza un estudio de bioequivalencia, el medicamento similar pasa a ser en realidad un medicamento genérico, que es un medicamento genérico o un medicamento similar al cual se probó bioequivalencia con el medicamento original. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos bioequivalencia, o cuando se estudia la bioequivalencia, lo que se evalúa es la cantidad y la velocidad que se absorbe de un determinado fármaco tras la administración de un medicamento similar. ¿Sí? El estándar, o sea, el estándar de calidad, por decirlo de alguna manera, va a quedar definido por el rendimiento o la performance que tiene in vivo el medicamento innovador, el medicamento original, al que muchas veces llamamos referencia, ¿no? Para todos los principios activos existe un medicamento referencia, ¿no? Que es aquel medicamento que en su momento fue el original, el innovador, ¿no? Y el medicamento similar que se está probando contra esa referencia, en general se lo menciona como un medicamento test. Entonces, ¿cuándo dos medicamentos son bioequivalentes? Cuando existe un aceptable grado de similitud entre la biodisponibilidad que se consigue, ¿sí?, al administrarlos. ¿No? Y cuando nosotros probamos bioequivalencia, o sea, lo que nosotros estamos probando es que la biodisponibilidad es similar. Sin embargo, no necesariamente estamos asegurando una equivalencia terapéutica, o sea, no estamos diciendo que a nivel clínico se van a poder intercambiar ambos medicamentos como si nada, ¿no? Porque eso va a depender mucho del fármaco que estemos tratando, va a depender de la persona, ¿sí? No todas las personas diferencian de la misma forma la referencia que el test. Entonces no se puede asegurar la equivalencia terapéutica en cada uno de los individuos, ¿sí? Una vez que esto pase a la clínica. ¿Da? O sea, no puedo haber instaurado un tratamiento con uno de los medicamentos y luego intercambiarlo sin más por el otro, ¿no? Lo que sí puedo decir es que es lo mismo comenzar un tratamiento con uno o con otro y ver si conseguimos seguridad y eficacia. Entonces, en la práctica, ¿cómo se estudia la bioequivalencia? Bueno, mediante un ensayo clínico de bioequivalencia. En esos ensayos lo que se hace es administrar el producto test y el producto referencia a voluntarios sanos, ¿no? Para hacer todo este ensayo clínico, obviamente hay un marco regulatorio, ¿sí? Marco regulatorio que impone normas, ¿sí?, de determinadas condiciones que deben cumplirse, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto a cantidad de voluntarios que tienen que participar en el estudio, o cuál es la dosis que se tiene que administrar, o no sé, cuál es el muestreo que debe realizarse, etcétera, etcétera.
Y también hay hay determinadas normas éticas, ¿sí? O aspectos éticos a tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de ensayo, ya que obviamente todo ensayo que esté realizado en humanos, ya sea voluntarios sanos o pacientes, van a tener que cumplir unas determinadas normas éticas. ¿Ah? O sea, por ejemplo, está restringido la cantidad de muestras que se pueden tomar, está restringida el volumen de esas muestras, va a estar restringido, va a estar, no sé, controlado el tipo de fármaco que se puede administrar o qué precauciones se debe tener durante el ensayo clínico para minimizar los posibles efectos adversos. No sé, la presencia de un médico en todo momento durante el ensayo por las dudas de algún problema, etcétera, etcétera. ¿No? O sea que el protocolo de este ensayo clínico se diseña de forma muy minuciosa, ¿no? Para cumplir con todo lo que es el marco regulatorio, todo lo que es las normas éticas y además para cumplir el objetivo del estudio, que no deja de ser el evaluar la bioequivalencia de los fármacos, ¿no? De los medicamentos. Bien. Una vez realizado el ensayo clínico, se determina, ¿sí?, el fármaco en un estudio biológico, que puede ser la sangre, la saliva, la orina, depende del fármaco que estemos hablando, y el medicamento. ¿Ah? O sea que para eso hay que validar un método analítico que permita la determinación precisa y exacta de ese fármaco, y una vez obtenidos los perfiles de concentración en función del tiempo, lo que se hacen es calcular diferentes métricas de exposición que ustedes ya conocen, como puede ser el área bajo la curva, la Cmax, etc. ¿Ah? Y con esas métricas realizar un análisis estadístico que se llama ANOVA, en este caso, para determinar si los productos son bioequivalentes, o sea, si la biodisponibilidad difiere entre ellos en un grado aceptable. Entonces, como les decía, las ¿Puedo métricas... hacer una duda acá? Sí. O sea, el hecho de que tengan igual o equivalente biodisponibilidad te asegura que ese medicamento, y con todas las métricas y todo el exhaustivo ensayo que se hace, que ese medicamento sea eficaz y seguro. O sea, no tenés que hacer más nada que eso. Bien, en realidad vos, cuando en un estudio de equivalencia, probando que tiene la misma biodisponibilidad, o sea, probando que la exposición a ese fármaco, ¿sí?, va a ser similar independientemente de cuál sea el medicamento que se administre, ¿no? Yo lo que voy a estar probando es que la performance in vivo de ambos medicamentos es aceptablemente similar. ¿Ah? Y para el medicamento referencia, que es el innovador, el original, ya se probó seguridad y eficacia. Entonces, de alguna manera, por transitiva, estoy diciendo que el medicamento similar, al lograr una similar performance y por lo tanto una similar exposición al fármaco, también va a ser seguro y eficaz. ¿Ah? Después que eso se traduzca en que en la clínica sean intercambiables es otra cosa, ¿no? Porque ahí también empieza a jugar todo lo que es la respuesta farmacodinámica y todo lo que es no sé, características individuales de la población en la que se está administrando, etc. ¿Ah? Entonces lo que yo sí voy a probar es que la calidad biofarmacéutica, o sea, la performance in vivo de ambos medicamentos es la misma. ¿Ah? Con miras de decir que probablemente los tratamientos con ambos medicamentos sean seguros y eficaces, lo que no quiere decir de nuevo que en la práctica se puedan intercambiar, y que no quiere decir tampoco que no hay que ver caso a caso cómo se comportan esos medicamentos. ¿No? Bien. Gracias. Entonces, las métricas de exposición que se utilizan son área bajo la curva, como dijimos, Cmax y Tmax. El área bajo la curva lo que hace es evaluar la cantidad absorbida, porque lo que se hace es un cociente de áreas bajo la curva.
Entonces, al hacer un cociente de áreas bajo la curva para cada uno de los individuos o para cada uno de los voluntarios sanos, ¿sí?, que participan del estudio, yo lo que estoy comparando directamente son biodisponibilidades, o sea, lo que asumo es que el clearance se mantuvo Vos con... sabés que se te está cortando de nuevo. Ah, ¿ahí me escuchan? No sé, no sé. Ahí me escuchan bien porque creo que los dejé de escuchar. Sí, ahí sí. Ahí está. Bien, lo que les decía en realidad es que con el área bajo la curva, cuando yo comparo áreas bajo la curva, lo que estoy comparando es cantidad absorbida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es un cociente entre el área bajo la curva del producto test, y, o sea, del medicamento similar, sobre el área bajo la curva del medicamento referencia, ¿no? Y asumiendo que para un mismo individuo, ¿no?, se mantuvo constante el clearance en ambas ocasiones, entonces yo voy a estar comparando biodisponibilidad, ¿no? Y por eso voy a estar comparando entonces cantidad absorbida. Cuando uso Cmax, no solo estoy comparando cantidad absorbida, sino que también estoy comparando velocidad de absorción, ¿no? Y también se compara Tmax, ¿no?, para evaluar un poco también velocidad de absorción. Entonces, ¿qué se prueba en bioequivalencia? Se prueba para cada una de estas métricas, ¿sí?, se hace un cociente entre test y referencia, ¿ah? Y para ese cociente se determina un intervalo de confianza. Entonces, al fin y al cabo, lo que se hace es un análisis estadístico de estas distintas métricas de exposición, ¿ah? Se calcula un cociente y se determina un intervalo de confianza. Y lo que se debe cumplir para determinar que estos medicamentos son bioequivalentes es que el intervalo de confianza para cada una de las métricas esté incluido dentro de lo que se llama intervalo de bioequivalencia. El intervalo de bioequivalencia va entre 0,8 y 1,25. Esto es, o representa, ¿sí?, la diferencia que se permite entre un medicamento similar y el original. ¿No? Y se permite una cierta diferencia porque es casi imposible que sean ambos medicamentos iguales, porque mismo referencia contra referencia, ¿sí?, probablemente no sea exactamente igual, porque hay una cierta variabilidad asociada a diferentes tiempos de administración, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo administrarme, por ejemplo, a mí un medicamento hoy que dentro de un mes, por ejemplo. Entonces, ese mismo se hiciese un estudio de equivalencia, de referencia contra referencia, ¿sí?, quizás el cociente obtenido no sea 1. Entonces, si mismo para un producto no ocurre eso, obviamente que para un medicamento similar tampoco va a ocurrir, entonces se le debe permitir un cierto grado de diferencia. El grado de diferencia que se permite es más o menos un 20%. Y por eso el intervalo de bioequivalencia, ¿sí?, para el cociente de las métricas es 0,8 y 1,25. Entonces, el concluir bioequivalencia para un medicamento similar va a depender, ¿no?, de la media, o sea, de la diferencia entre la referencia y el test, pero también va a depender de la variabilidad, ¿sí?, que se observe en el estudio que se realiza. Entonces, para terminar, ¿sí?, ¿por qué nos preguntamos, ¿no?, si es necesaria la evaluación de la calidad biofarmacéutica de un medicamento? Y para eso vamos a definir un poco calidad biofarmacéutica, porque en realidad yo les dije que los medicamentos similares y el medicamento original, todos se producen en base a un cierto estándar de calidad, y se hacen durante su producción controles de calidad que ustedes van a estudiar y van a ver muy bien cuando hagan la materia de control de calidad, ¿tá? Pero luego es algo muy distinto lo que es la performance in vivo, o sea, lo que se garantiza mediante estos controles de calidad durante producción
es que el proceso de producción haya sido adecuado, ¿sí? Que cumpla entonces ese medicamento con todos los requisitos farmacopeicos que hay. Pero sin embargo no habla de lo que va a ser la performance in vivo de ese medicamento, ¿no? La performance in vivo de ese medicamento es un poco lo que llamamos calidad biofarmacéutica. Entonces, estudios de bioequivalencia son esos estudios que permiten la evaluación de la calidad biofarmacéutica de un medicamento, ¿no? Que es un aspecto de calidad bastante importante. Entonces, haciendo esta evaluación, uno garantiza, ¿sí?, el acceso a productos de calidad biofarmacéutica. El acceso de todo el mundo, o sea, de toda la población, a productos de calidad biofarmacéutica. Y no solo a aquella población que es capaz de comprar un producto original, ¿tá? Que en general obviamente son más caros, ¿sí? Los productos similares, por ejemplo, producidos por laboratorios nacionales en Uruguay, van a tener un menor costo que algunos productos innovadores, originales, que son importados, ¿no? Entonces, evaluando la calidad biofarmacéutica, garantizamos el acceso igualitario, ¿sí?, a productos de calidad biofarmacéutica. ¿Sí? También, por otro lado, reduce lo que son eventos de ineficacia y toxicidad relacionados a diferentes rendimientos de productos similares, ¿no? Y por último, promueve la innovación. O sea, si yo hago este tipo de estudios, puedo analizar o puedo determinar cuáles son los factores biofarmacéuticos, o sea, por ejemplo, qué excipiente o qué proceso de fabricación, etcétera, etcétera, impacta y cómo impacta sobre la performance in vivo de un medicamento. Y esto después es información que yo puedo utilizar para el desarrollo de nuevas formulaciones. ¿No? O sea que es necesaria la evaluación de la calidad biofarmacéutica y tiene un gran impacto en la clínica y en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y en realidad con esto más o menos terminamos la clase. Y también comentarles que en realidad existe un curso electivo, ¿no?, de la carrera de químico farmacéutico, que es el curso de biodisponibilidad y bioequivalencia, ¿no?, en el que se ahonda bastante más en todos estos conceptos, ¿sí? O sea, que si les gustó el tema y quieren profundizar, tengan en cuenta de que tienen un curso electivo para hacer. ¿Sí? Bárbaro. Perfecto, muchas gracias. No sé si les quedó alguna duda o quieren comentar algo. No, la verdad que quedó todo bastante claro. Al menos las dudas que se me fueron planteando te las fui comentando. Perfecto. Bueno, entonces, nada, terminamos, voy a parar de grabar.